Bueno, vamos a seguir hablando de lo que es nuestro contrato de comodato. Decíamos que a través de este contrato de comodato era la prestación de un bien. Es un bien, tenemos que el bien que vamos a prestar no se va a consumir con el uso, con el primer uso. Tenemos que, bueno, este bien va a tener un desgaste, pero no va a desaparecer el bien. Poníamos como ejemplo lo que era un vehículo, ¿no? Nos prestan el vehículo, nosotros lo vamos a utilizar, vamos a devolver este vehículo, pero este vehículo pues no va a desaparecer, va a tener su desgaste normal, pero no se va a extinguir el bien, no desaparece, sigue con nosotros, ¿no? Decimos que este contrato de comodato es un contrato translativo de uso, solamente lo único que estamos dando nosotros es el uso y el disfrute del bien, nada más, no estamos dando la propiedad, por eso decimos que es un contrato de translativo de uso, ¿sale? También decíamos que es un contrato gratuito, porque a través de este contrato vamos a tener que se va a dar el bien de forma gratuita. Decíamos nosotros que si cobrábamos una cantidad, entonces ya estaríamos hablando de un contrato de arrendamiento. ¿Sí? Una característica esencial es que es un contrato gratuito, ¿vale? De un bien no fungible, el cual este bien va a ser utilizado por un periodo de tiempo y después lo vamos a devolver. Una vez que lo utilizamos, lo vamos a devolver. ¿Lo podemos devolver antes del plazo que se haya establecido? Sí. Sí lo vamos a poder devolver. Esto es si es que existiera alguna urgencia por parte de la persona que nos dio el bien incomodato, ¿sale? ¿Qué más podemos comentar por lo que hace este contrato? Vamos a tener que las obligaciones, bueno, decíamos nosotros que acá vamos a encontrar dos personas, ¿no? Vamos a encontrar dos personas en este contrato, es un contrato bilateral. Tenemos que acá vamos a tener el comodante. El comodante es el que da el bien de forma gratuita y vamos a encontrar al comodatario. El comodatario va a ser la persona que va a disfrutar del bien y una vez que transcurre el tiempo que hayamos establecido en nuestro contrato, el comodatario va a devolver el bien, ¿no? Decíamos que esas son las dos partes que van a intervenir en este contrato de comodato. ¿Ok? Tenemos también por lo que hace este contrato de comodato, decíamos nosotros que quien también va a poder dar el bien, no siempre lo va a dar, no siempre va a ser el propietario el que va a dar el bien en comodato, sino aquel que pueda tener los derechos del uso y de disfrute, ¿no? De este bien. Poníamos nosotros un ejemplo, lo que es el usufructo vitalicio, ¿no? En el usufructo vitalicio tenemos que la propiedad le pertenece a otra persona, pero el usufructuario es aquella persona que tiene el goce y el disfrute del bien. Él va a poderlo gozar, va a poderlo disfrutar y él a su vez al tener este derecho del uso y del disfrute, él puede dar en contrato de comodato este uso y disfrute. ¿Sale? Decíamos también que por naturaleza en este contrato comentábamos nosotros que la forma en la que se tiene que celebrar este contrato, la forma adecuada sería que fuese por escrito, pero también se puede dar en forma verbal. Por escrito sería la forma más segura, ya que de ahí nos estaríamos protegiendo, ¿no? Ahí en este contrato pues se establecería cuál es el tiempo por el cual se va a poder disfrutar. Acá no hay un plazo como límite para que tú puedas dar en comodato este bien. No hay un plazo específico, ¿no? Teníamos que por lo que hace el contrato de arrendamiento, aquí se había un plazo máximo, ¿no? Cuando tú dabas en arrendamiento una casa habitación, tenemos que la ley nos señala que va a ser un término máximo de 10 años, ¿sí? Bueno, pero acá en el contrato de comodato no hay término máximo. Decíamos nosotros que, nos convendría más que si vamos a dar en comodato un bien, pues que se llevara a cabo lo que es el contrato de comodato, ¿no? Toda vez que en este contrato, pues vamos a establecer cuáles son las características, qué bien estamos dando, cuáles son las condiciones en las que entregamos el bien, cuál va a ser el plazo el plazo en el cual se está dando este bien, ¿no? Este bien en comodato, ¿no? ¿Cuál es el plazo por el que tú vas a poder disfrutar de este bien? Eso nos serviría para que más adelante, si es que
el comodatario no quisiera devolver el bien, bueno, ya podríamos hacer efectivo, podríamos solicitar al juez la reivindicación del bien, ¿no? Que se nos regrese el bien. Un ejemplo de este poníamos en clase pasada lo que es un bien inmueble, ¿no? Un bien inmueble yo lo doy en comodato, yo te lo presto, se lo presto a mi amiga, a mi comadre se lo presto toda vez que no tiene ahorita dónde vivir. Yo se lo presto por determinado tiempo. La prueba que yo podría ofrecer para poder acreditar esta situación, pues sería este contrato de comodato, ¿no? A través de este contrato de comodato, pues ya estarían las cláusulas, ¿no? Yo te lo presté por un mes, por un medio año, por 6 meses, por un año, ¿no? Entonces ya sería más sencillo de promover, porque tendríamos una prueba hecha con anterioridad, con lo cual podríamos acreditar que realmente este bien lo dimos en comodato, ¿no? Lo prestamos este bien nada más, ¿no? Y ahora queremos pues devolución, ¿no? Bueno, pero de todas formas no pasa nada, si yo lo doy en forma, de forma verbal, pues igual también voy a poder presentar mi demanda, voy a poder acreditar que realmente el bien yo lo di en comodato, lo di en préstamo, ¿no? No lo renté, porque si lo estuviera rentando, pues estuviera recibiendo una renta, ¿no? Y esta persona debería de tener el recibo correspondiente a la renta que me está pagando, ¿no? O igual debería de existir un contrato de arrendamiento, ¿no? Para que entonces esta persona diga que el bien que él está usando, que está disfrutando, se lo dimos en arrendamiento, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces no pasa nada por lo que hace a la forma. ¿Qué otra cosa podríamos comentar? Así. Bueno. Ok, bueno, si nosotros hablamos de cuáles son las obligaciones que va a tener el comodante, vamos a tener nosotros que dentro de estas obligaciones vamos a encontrar que el comodante va a conceder gratuitamente la cosa. Bueno, va a conceder gratuitamente el uso de la cosa, ¿no? Esta sería la obligación principal de este contrato de comodato. Bueno, esta obligación principal la vamos a encontrar se desprende de lo establecido en nuestro Código Civil, ¿no? Cuando nos definen qué consiste este contrato de comodato, ¿no? Cuando nos dice nuestro artículo 2365 del Código Civil de Puebla, que a través del contrato de comodato, el comodante se obliga a conceder gratuitamente y temporalmente el uso de un bien no fungible, ¿no? Un mueble. Entonces acá tenemos que esa sería la obligación principal del comodante. Otra obligación que vamos a tener va a ser la de entregar la cosa. Decíamos que la segunda obligación va a ser entregar la cosa, la cual aplicando las reglas del pago debe ser exacta en cuanto al tiempo, al lugar y modo. Y en la sustancia, ¿no? Todo se va a entregar la cosa de acuerdo como se haya establecido en el contrato de comodato. También tenemos que se tiene que reembolsar al comodatario los gastos extraordinarios y urgentes que hubiera hecho para poder conservar la cosa objeto del contrato de comodato, ¿no? Decíamos que por lo que hace a
a estos gastos extraordinarios o estos gastos grandes, vamos a tener que estos tienen que correr a cuenta del comodante, ¿no? Y el comodante a su vez va a tener que reembolsar estos gastos al comodatario, ¿vale? Acá un ejemplo que podríamos poner a lo mejor sería, prestamos el vehículo se lo prestamos a nuestra amiga y resulta ser que ahorita viene lo que, bueno, ahorita no está, por lo de la pandemia no está, pero a lo mejor que estuviéramos en el término de llevar el carro a la verificación, ¿no? Esto es algo que, bueno, al no tener nosotros el vehículo, o a lo mejor no nos encontramos acá en el estado, pues lo va a tener que realizar lo que es el comodatario, ¿no? Va a tener que realizar este gasto, esta acción, va a tener que llevar el vehículo a la verificación y pues nosotros como dueños del vehículo, pues vamos a tener que reembolsar el gasto que haya hecho el comodatario, ¿sale? También tenemos que el comodante, él va a responder de los defectos de la cosa que causen perjuicios al comodatario. Si eran conocidos por el comodante, es decir, si el comodante procedió de mala fe. Bueno, en esta situación entonces se tiene que devolver, se tiene que pagar los perjuicios que se hayan ocasionado, ¿no? Poníamos como ejemplo en la clase pasada de que a lo mejor el vehículo, pues necesitaba un cambio de batería, ¿no? Porque ya no funcionaba la batería. Bueno, yo ya sé, pero aún así, según yo se lo presté a la amiga se lo prestamos y en el contrato de comodato nosotros establecimos que el coche iba en buenas condiciones, ¿no? Siendo que realmente no iba en buenas condiciones. Acá yo estoy actuando de mala fe, ¿no? Incluso le hicimos a la compañera, a la amiga le mostramos el coche, lo arrancó y vio que se arrancaba, o sea, sí me explicó, acá yo estoy actuando de mala fe, toda vez que yo conocía de este desperfecto que tenía el vehículo, ¿no? Y hice caso omiso y también, bueno, ni siquiera se lo comenté a la amiga, ¿no? La amiga, decíamos, ¿no? Ya lo tenía que utilizar el otro día para irse a su trabajo, para trasladarse a otro lugar con motivo de su trabajo y pues ya no llegó al trabajo, le descontaron el día, o sea, fue todo un caos, ¿no? Lo que pasó al siguiente día. Bueno, pues yo le ocasioné perjuicios, ¿no? Al no ir a trabajar, ella dejó de recibir lo que es su salario, ¿no? Dejó de recibir este pago por su trabajo, ¿no? Entonces acá yo le estoy ocasionando un perjuicio. Ese perjuicio que le estoy ocasionando, yo se lo voy a tener que pagar, ¿no? Voy a tener que pagar este perjuicio que le ocasioné al comodatario, ¿sale? Ok, bueno, ahora bien vamos con las obligaciones del comodatario. Tenemos que el comodatario, sus obligaciones van a ser las siguientes. El comodatario debe conservar la cosa con la máxima diligencia, ¿no? Y él va a responder de las culpas graves, leves y levísimas, ¿no? Si le estoy prestando el vehículo, pues tenemos que él debe de conducir el vehículo pues de la forma correcta, ¿no? Vamos a poner, bueno, si le estoy prestando el vehículo, pues ella no lo podría conducir en estado de ebriedad, ¿no? En el estado o utilizando sustancias prohibidas, ¿no? Bueno, porque, bueno, puede ocasionar un accidente, acá el vehículo está a mi nombre, el vehículo, bueno, se ocasiona un accidente, pues a la persona que van a buscar va a ser al dueño, ¿no? Entonces acá tenemos que ella debe de conservar la cosa con la máxima diligencia, ¿no? Y va a responder de las culpas, ya sean graves, leves o levísimas, que ella haya efectuado, ¿no? Tenemos también acá también tenemos otra obligación, vamos a tener nosotros que
vamos a tener que el comodatario debe sufragar los gastos que le sean necesarios para la conservación de la cosa, pero solo en tanto aquellos que sean ordinarios, ¿no? Decíamos que los extraordinarios pues le corresponden al dueño, ¿no? Al dueño del bien, ¿no? Acá un ejemplo, saben que, bueno, es un vehículo, nosotros le estamos prestando el vehículo, ¿no? Pero bueno, si por el uso necesita, se necesita el cambio de aceite, pues ella va a tener que sufragar ese gasto, ¿no? Toda vez que esto es a consecuencia del uso que está teniendo el vehículo, ¿no? Bueno, un ejemplo a lo mejor absurdo podríamos poner también, nosotros se lo dimos con gasolina, ya se acabó la gasolina, ella lo está utilizando, pues va a tener que sufragar ese gasto, ¿no? Ok. El comodatario también debe de usar la cosa de la manera convenida, sin alterar su forma ni sustancia, y a falta de convenio debe usarla según su destino natural, ¿no? Su destino natural es como va a tener que utilizar la cosa que se haya dado en comodato. Ok. Bueno, tenemos otra obligación del comodatario, es que el comodatario debe de restituir la cosa. Esta es una obligación, una de las obligaciones principales que va a tener el comodatario. También esta obligación principal, pues también se deriva de la definición que nos da la propia ley, ¿no? Toda vez que tenemos que en el artículo 2365 nos dice... el comodatario contrae la obligación de restituir el mismo bien al terminar el contrato, ¿no? Pues tenemos que esa es una obligación principal que tiene el comodatario, ¿sale? Ok, bueno. Otra obligación que va a tener el comodatario, vamos a tener que él responde en algunas situaciones de caso fortuito y de fuerza mayor. Acá vamos a tener que el comodato tiene una naturaleza especial en cuanto a la responsabilidad que hay para exigirle al comodatario la diligencia máxima, ¿no? Haciéndolo responsable de cualquier culpa, de las culpas graves, leves o levísimas que puede ocasionar, ¿no? Acá tenemos entonces que si bien el contrato es un contrato gratuito, si la cosa perece por caso fortuito o por fuerza mayor, el comodatario va a estar obligado a pagar el precio en que se haya estimado, o si no se estimó, en el que determinen los peritos cuando incurre en culpa levísima, ¿no? Si no existe la culpa levísima, vamos a tener entonces, si hay un caso fortuito, entonces vamos a tener acá que el comodatario solo responde si la cosa ha sido valorizada o bien si pudiendo salvar la cosa dada en comodato, prefiere salvar las propias, ¿no? Sacrificando así la cosa ajena, ¿no? Porque bueno, en esta situación vamos a tener que él diría, bueno, que se salven primero mis cosas y el otro como no es mío, pues ese no me interesa, no. Tenemos que en el momento en que nosotros damos el bien en comodato, el comodatario tiene que cuidar el bien con la máxima diligencia, ¿no? Él tiene la obligación de conservar la cosa para que en su momento, cuando se concluya el contrato de comodato, restituya la cosa de acuerdo como nosotros la entregamos, ¿sale? Bueno, por lo que hace a la terminación del contrato, decimos nosotros que este contrato puede dar por terminado de acuerdo a lo siguiente, ¿no?
Si tenemos que en el contrato se estableció el término, pues una vez que concluya y ya se va a fenecer el contrato de comodato, ¿no? También tenemos acá, si hay la realización de una condición resolutoria, vamos a tener acá entonces que se va a tener que entregar el bien, ¿no? Acá, bueno, cuando hablamos de una condición resolutoria, vamos a tener a lo mejor acá que se haya establecido que de acuerdo a la resolución que se señale una resolución judicial, en ese momento sí va a ser la devolución de la cosa, ¿no? También tenemos que, tenemos también que, bueno, cuando hablamos también, se puede dar por terminado lo que es el contrato de comodato, decíamos que también se puede dar por terminado antes del plazo cuando el comodatario tiene la necesidad urgente de la cosa, ¿no? También tenemos que a voluntad del comodante en cualquier momento cuando nos ha fijado un plazo, ¿sí? O bien tenemos también que se puede dar por terminado el comodato cuando exista peligro de que perezca la cosa en poder del comodatario, ¿sí? O también se va a dar por terminado el contrato antes del vencimiento cuando la cosa que se dio en comodato se haya utilizado de forma diferente para la cual está hecha, ¿no? También se puede dar por terminado el comodato por la muerte del comodatario, ¿sale? Bueno, acá hablábamos en la clase pasada que aquí íbamos a comentar nosotros por lo que hace al contrato de comodato, cuáles serían las diferencias que hay entre el contrato de comodato, el contrato de arrendamiento y el contrato de mutuo. ¿Sí recuerdan en qué consiste el contrato de mutuo, compañeros? Y Viviana, ¿te acordarás en qué consiste el contrato de mutuo? Ok, bueno, vamos a comentar rapidísimo en qué consiste nuestro contrato de mutuo, ¿les parece? Tenemos en el contrato de mutuo, decimos que es un acuerdo de voluntades. Igual, en este mutuo vamos a tener que uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al otro contratante. ¿Sí? Acá vamos a tener igual dos partes, uno se llama mutuante y otro mutuario, ¿no? Mutuante es el que transfiere la propiedad de una suma de dinero o de bienes fungibles, ¿no? De bienes fungibles, estamos hablando acá entonces, bueno, de bienes fungibles, ¿no? Y la otra parte, la parte que recibe este bien, bueno, ya va a tener el nombre de mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma cantidad, calidad y especie, ¿no? Acá tenemos entonces que se transfiere a la persona la propiedad de un bien fungible y esta persona se obliga a restituir otro tanto de la misma cantidad y calidad, ¿sale? ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, entonces tenemos acá en el contrato de mutuo, igual es un acuerdo de voluntades, participan dos personas, una va a entregar una suma de dinero o bien bienes fungibles a otra persona y esta persona se obliga a devolverlo de la misma cantidad, calidad y especie. Pero acá estamos hablando de bienes fungibles, ¿no? ¿Cuáles son los bienes fungibles? Pues aquellos que se consumen o se extinguen, ¿no? Esa sería la diferencia por lo que es el contrato de comodato, ¿no? Acá en el contrato de comodato, bueno, en el contrato de mutuo también decíamos que podía haber mutuo con interés o mutuo simple, ¿no? Mutuo con interés cuando íbamos a pagar una cantidad extra porque se nos hizo el préstamo de este dinero, ¿no?
Acá tenemos entonces, bueno, ahí estaríamos hablando de un mutuo con interés. Entonces tenemos cuál sería la diferencia que existe entre el contrato de mutuo y el contrato de comodato. ¿Cuál podría ser, compañeros? Bueno, ¿cuál sería la diferencia? Tenemos que en el contrato de mutuo, ahí estamos transfiriendo. En el contrato de mutuo, ahí vamos a tener nosotros que se está transfiriendo la propiedad, ¿no? Y tenemos que en el contrato de comodato lo único que estamos transfiriendo es el uso, ¿sale? El uso del bien, esa sería una diferencia. Otra diferencia es que en el contrato de mutuo nosotros podemos establecer intereses, ¿no? Vamos a recibir una cantidad mayor por lo que es porque estamos una cantidad mayor del bien que nosotros estamos transfiriendo, ¿no? Y tenemos que en el contrato de comodato, ahí no vamos a recibir ninguna cantidad, porque el contrato estamos hablando que es un contrato gratuito, no se recibe nada, es un préstamo, ¿no? Tenemos que en el contrato de mutuo, estamos hablando de bienes fungibles, es decir, aquellos que se consumen no se extinguen. En el contrato de comodato estamos hablando que son bienes no fungibles, ¿no? Acá estos bienes no van a desaparecer, van a tener un desgaste, pero no van a desaparecer, ¿no? ¿Sí? Entonces esas serían las diferencias, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? En el de mutuo yo transfiero la propiedad, en el de comodato yo nada más transfiero el puro uso, ¿sale? Nada más el único que transfiero. En el de mutuo estamos hablando que son bienes fungibles, en el de comodato son bienes no fungibles. En el de mutuo yo puedo cobrar algún interés y en el de comodato yo no voy a cobrar nada porque es un contrato totalmente gratuito. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia entre el contrato de arrendamiento y el contrato de comodato? ¿Cuál podría ser la diferencia, compañeros? Madaí, ¿cuál podría ser la diferencia, compañera? Bueno, vámonos por la definición. ¿Qué es el arrendamiento? Es un acuerdo de voluntades por el cual uno de los contratantes, llamado arrendador, se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa y el otro contratante, llamado arrendatario, va a pagar por ese uso o goce un precio cierto, ¿no? Tenemos acá entonces, bueno, ese sería el arrendamiento. ¿Qué es el comodato? Tenemos nosotros que el comodato es un acuerdo de voluntades por el cual uno de los contratantes, llamado comodante, se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro, llamado comodatario, contrae la obligación de restituirla individualmente. Bueno, acá ¿cuál sería la diferencia entonces? Tenemos que el contrato de arrendamiento y el contrato de comodato, los dos son contratos traslativos de uso. Solamente el único que se da en estos contratos es el uso de la cosa, ¿no? Nada más. El uso, el goce, el disfrute de la cosa, nada más es lo único que estamos dando. Entonces, acá habría una similitud, ¿no? La diferencia va a radicar en que en el contrato de arrendamiento yo te doy el uso del bien, puede ser un bien mueble, puede ser un bien inmueble, pero a cambio de darte este uso de este bien, tú me tienes que dar una contraprestación, cosa que no va a pasar en el contrato de comodato. En el contrato de comodato es gratuito, no te voy a dar nada, no existe contraprestaciones, decíamos nosotros. Si hay una contraprestación, entonces ya no estamos hablando de un contrato de comodato, ya estaríamos entonces ante la presencia de un contrato de arrendamiento, ¿sí?
Entonces, ¿ya vieron cuál es la diferencia nada más, compañeros? La diferencia pues va a ser la gratuidad, ¿sale? La gratuidad que hay en el contrato de comodato, toda vez que en el contrato de arrendamiento tiene que haber una contraprestación, ¿sale? ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los contratos de prestaciones de servicios, ¿sale? Den un minuto para que pueda yo cambiar mi presentación, por favor. Ay, ok. Bueno, vamos a hablar ahora de los contratos. Bueno, ya vimos, tenemos que de acuerdo a los contratos que hemos visto, acabamos de ver lo que son los contratos. Los contratos, bueno, vimos los contratos preparatorios. Dentro de los contratos preparatorios tenemos lo que son la promesa de contrato, ¿no? Luego vimos los contratos traslativos de dominio. Estos contratos traslativos de dominio, tenemos que ahí entra lo que es la compraventa, lo que es la permuta y lo que es la donación. Después vimos los contratos traslativos de uso. En estos contratos tenemos lo que es el arrendamiento y el comodato. Ahora nos toca ver los contratos de prestación de servicios. Dentro de estos contratos de prestación de servicios vamos a encontrar nosotros lo que es el contrato de depósito, lo que es el contrato de mandato, lo que es el contrato de prestación de servicios profesionales, lo que es el contrato de obra a precio alzado y lo que es el contrato de hospedaje, ¿sí? Esos son los contratos que entran en esta clasificación. Y cuando hablamos nosotros de estos contratos de prestación de servicios, vamos a tener que son aquellos contratos en los cuales las partes se obligan a realizar determinada acción, determinada conducta. En este contrato de prestación de servicios, bueno, va a haber un documento, ¿verdad? En este documento se van a establecer las condiciones principales que van a regir las relaciones entre las partes, ¿sí? Acá en este contrato de prestación de servicios vamos a tener que se van a establecer derechos personales. Van a haber derechos personales. Estos derechos personales van a consistir en la ejecución de un trabajo, de un hecho, de un servicio, y a cambio de esta ejecución
va a haber una remuneración, ¿sí? Bueno, va a haber una remuneración. Acá, por ejemplo, podríamos hablar del contrato de mandato, ¿no? A través de este contrato de mandato decíamos que nosotros vamos a celebrarlo con otra persona, vamos a otorgarle poder a esta persona para que esta persona en nuestro nombre y representación pueda realizar determinados actos, ¿no? Hemos puesto como ejemplo de que nosotros no, vamos a suponer que nosotros no nos encontramos acá en la ciudad de Puebla, ya nos fuimos a otra ciudad, nosotros necesitamos vender la casa o a lo mejor vender un vehículo, ¿no? Vender el menaje de la casa, ¿sí? Para que nosotros lo podamos, ya no estamos nosotros acá en la ciudad, ¿no? Entonces vamos a tener que llevar a cabo un contrato de mandato para que entonces X persona pueda llevar a cabo estos actos a nuestro nombre y representación, ¿sí? O bien vamos a hablar nosotros a lo mejor que, bueno, ahí estaríamos hablando del contrato de mandato, ¿no? Esta persona va a realizar esa situación, ¿no? Va a vender a lo mejor, ¿sabes qué? Va a vender la casa, ¿no? Va a vender el vehículo, ¿no? Como ella ya tiene este poder amplio para poder realizar estos actos, pues ella lo va a realizar a nuestro nombre y representación, ¿no? Y acá también va a entrar lo que es el contrato de prestación de servicios profesionales, ¿no? En este contrato, bueno, va a existir un profesional, una persona experta en determinada materia y ella va a realizar un servicio o un trabajo y a cambio de este trabajo nosotros le vamos a tener que dar una remuneración económica, ¿no? Le vamos a dar un pago, ¿sí? Bueno, acá en este contrato de prestación de servicios profesionales, si bien estamos diciendo que esta persona va a realizar un trabajo y nosotros a cambio de este trabajo le vamos a realizar un pago, acá podríamos confundirlo con un contrato laboral, pero bueno, el contrato laboral vamos a ver nosotros que es totalmente diferente, ¿sí? Vamos a hacer las comparaciones porque también hay tratadistas que comentan que realmente este contrato de prestación de servicios profesionales estamos hablando de un contrato laboral, nada más que al darle el término de contrato de prestación de servicios profesionales, se va a regir por lo que está establecido en el Código Civil y bueno, y acá va a haber una violación de derechos laborales, ¿no? Bueno, eso lo vamos a comentar cuáles son las posturas, ¿no? Bueno, vamos a comentar nosotros también cuál es la postura que tomamos, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos al respecto? ¿Sale? Bueno, entonces ya vimos en qué consiste estos contratos de prestación de servicios, ¿no? Tenemos que es aquel acuerdo de voluntades, es un acuerdo de voluntades. Tenemos que este acuerdo de voluntades se va a plasmar en un documento a través de este acuerdo. Vamos a tener que se van a crear derechos personales, ¿no? Estos derechos personales a través de los cuales se va a llevar a cabo la ejecución de un trabajo, de un hecho, de un servicio, y toda vez que se llevó a cabo esta ejecución, se va a tener que dar una remuneración, ¿sale? Bueno, en eso consiste los contratos de prestación de servicios. El primer contrato que vamos a hablar nosotros es el contrato de depósito, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste. Bueno, acá nos podemos ir a lo que nos dice nuestro Código Civil de Puebla, o bien, bueno, podemos irnos también a lo que nos dice el Código Civil Federal, ¿no? Pero bueno, de una u otra forma vamos a tener que el contrato de depósito, acá también van a intervenir dos personas, vamos a tener que es un acuerdo de voluntades, vamos a tener que acá va a existir una persona que se obliga
que se obliga a recibir una cosa. Esta cosa puede ser mueble, inmueble, mueble, inmueble, y la va a guardar para poderla restituir posteriormente, ¿sale? Acá vamos a encontrar dos personas, el depositario y el depositante. El depositario va a ser aquella persona que se obliga a recibir una cosa, ¿sí? Y el depositante va a ser aquella persona que va a recibir la cosa y aquella persona que la va a guardar y la va a restituir, ¿sale? ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Entonces es el depositario y el depositante, ¿vale? Bueno, tenemos acá entonces, por lo que hace a este contrato de depósito, vamos a tener que es un contrato real. Bueno, te vamos a ver cuáles son las características jurídicas de este contrato. Vamos a irnos a lo que nos dice nuestro Código Civil de Puebla, ¿no? Tenemos, el depósito es un contrato por el cual el depositante entrega para su guarda un bien, mueble o inmueble, al depositario, quien se obliga a custodiarlo y a restituirlo cuando se lo pide al depositante. Acá tenemos las dos personas, ¿no? Pues tenemos el depositante, va a ser aquel que entrega el bien, ¿sí? Y el depositario va a ser aquel que va a guardarlo, que va a custodiarlo, y aquel que a su vez lo va a restituir, ¿sí? Tenemos dos, depositante y depositario, ¿sale? Tenemos que, también tenemos el artículo 2390, acá nos dice que se llama simplemente depósito el que hace el dueño del bien, ¿sí? Y también podemos encontrar otro tipo de depósito, el cual recibe el nombre de secuestro. Este depósito es el depósito que hacen la autoridad pública o los litigantes de acuerdo a la ley, ¿sí? Bueno, acá no perdamos de vista porque vamos a encontrar varios tipos de depósito. Entonces, ¿en qué consiste el contrato de depósito? Es un acuerdo de voluntades, por el cual el depositante entrega para su guarda un bien mueble o inmueble al depositario, quien se obliga a custodiarlo y a restituirlo. ¿Cuándo lo va a restituir? Pues cuando se lo pida el depositante, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Pues vamos a encontrar dos personas, depositante y depositario. Depositante, el que entrega el bien; depositario, el que recibe el bien, el que lo custodia y el que lo va a restituir, ¿sale? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahora bien, nos vamos a regresar por lo que hace a las características jurídicas de este contrato de depósito. Tenemos en primer lugar que el depósito siempre se reputó como un contrato real. Después se transforma en un contrato consensual y de un contrato unilateral pasa a un contrato bilateral, ¿sí? Acá tenemos por lo que hace a este contrato, vamos a tener que, de acuerdo a lo que nos dice nuestro Código Civil de Puebla, vamos a tener que, para que exista este contrato, bueno, en primer lugar debe de haber un acuerdo de voluntades, ¿no? Debe de haber un acuerdo de voluntades, por eso decimos que es un contrato consensual. Es un contrato consensual, va a haber un acuerdo de voluntades. Tenemos también que acá vamos a tener que en el contrato se va a establecer cuál es el bien que se va a entregar, ¿no? Se tiene que establecer cuál es el bien que se va a entregar. El depositante tiene que hacer la entrega del bien, ¿sale? Bueno, esa sería entonces la característica jurídica de este contrato de depósito. En este contrato de depósito vamos a tener nosotros que acá puede ser un contrato, un contrato igual gratuito, o igual puede haber el pago de una cantidad porque estás dejando, porque yo depositario estoy custodiando tu bien, ¿sí? Acá puede haber el pago de una cantidad, ¿no? Entonces acá podemos decir que puede ser acá vamos a tener entonces que
en este contrato de depósito, bueno, también podríamos estar ante la presencia de un contrato gratuito, ¿no? Pero no es su esencia, ¿sí? Porque se puede cobrar también, se va a cobrar, se puede cobrar porque yo te guarde, te custodie tu bien, ¿no? Mientras a lo mejor sabes que resulta ser que la compañera, ¿no? La compañera Viridiana, ella va a salir del Estado y me deja a cargo un bien, ¿no? Para que yo se lo pueda cuidar, ¿no? Entonces, este bien me lo va a dejar a cargo, pero sabes que como tenemos que acá puede ser un bien mueble, un bien inmueble, ¿no? Vamos a poner como ejemplo, sabes que la compañera ella se va a ir, pero resulta ser que ella tiene un vehículo, ¿no? Este vehículo no se lo puede llevar, porque donde va no hay, bueno, no se lo puede llevar porque va a cuestiones de trabajo y acá a donde va a ir al viaje de trabajo que va a realizar, a ella la van a andar trayendo, entonces no es necesario que se lleve su vehículo, pero ella no lo puede dejar en su casa porque no tiene estacionamiento, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Nos los va a dejar a nosotros para que nosotros se lo custodiemos, ¿no? Lo va a dejar con nosotros, entonces acá en esta situación, vamos a tener que nosotros se lo vamos a guardar y después de cuando ella regrese, pues se lo vamos a entregar, ¿no? Pero bueno, ¿sabes qué? Nosotros le vamos a comentar a la compañera que le vamos a cobrar cierta cantidad por tener bajo nuestro resguardo su vehículo, ¿no? Entonces acá tenemos que no estamos celebrando un contrato de depósito gratuito, ¿no? Toda vez que acaba de haber una contraprestación. ¿Sale? ¿Cómo se puede llevar este contrato de depósito? ¿Será necesario que haya un documento? ¿Será necesario que realmente firmemos nuestro contrato por escrito? Es decir, que en el que establezcamos todas las condiciones para que sepamos de qué forma se va a regir este contrato. Bueno, decíamos nosotros que este es un contrato consensual. Hacer un contrato consensual lo que interesa es el cómo se ponen de acuerdo las partes, ¿no? De aquí entonces tenemos que no hay una formalidad, no es necesario que se lleve a cabo por escrito, ¿no? Puede celebrarse de forma verbal. De forma verbal, bueno, regresamos al mismo ejemplo, sabes que te dejo mi vehículo, te lo dejo por tantos días, por favor cuídamelo y una vez que yo regrese, pues ya me lo devuelves, ¿no? Yo te aviso un día antes cuando regreso para que tú me lo puedas devolver, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá estamos entonces ante la presencia de un contrato de depósito. Acá yo estoy dejando mi vehículo para que la compañera, bueno, para que la amiga, la compañera, me lo custodie, ¿no? Acá yo no se lo estoy dejando para que ella lo use. Si lo estuviera dejando para que ella pueda usar mi vehículo, entonces estaríamos ante la presencia de un contrato de comodato, ¿no? Toda vez que se lo estoy prestando de forma gratuita. Acá no, acá yo lo estoy dejando en depósito, yo te lo voy a dejar. Como yo te lo voy a dejar, tú no lo puedes utilizar, ¿sí? Porque estamos ante la presencia de un contrato de depósito y esa es una característica de este contrato. Tú no vas a poder utilizar ese vehículo, ¿sí? Aunque tú lo tengas en tu domicilio, tú no lo vas a poder utilizar. ¿Sale? Para esto nos vamos a ir a lo que nos dice nuestro artículo 2393 del Código Civil de Puebla. Nos dice, el depositario no puede usar el bien depositado ni aprovecharse de él. ¿Sí? Está bien que yo no voy a estar en la ciudad, pero yo te estoy dejando mi vehículo para que tú me lo guardes, para que tú me lo cuides, no para que lo uses. ¿Sí? Ok, bueno.
Acá, por lo que hace las clases de depósitos, vamos a encontrar nosotros un depósito civil, un depósito mercantil, un depósito administrativo y un depósito judicial, ¿sí? Acá ya vamos a encontrar diversas clases de depósito, ¿no? ¿Cuál va a ser el depósito civil? Bueno, acá regresamos, por lo que hace el depósito civil, vamos a tener que este depósito se va a dar por exclusión. ¿Por qué por exclusión? Bueno, vámonos a lo siguiente. ¿En qué consiste el depósito mercantil? Tenemos que el depósito mercantil va a ser cuando tiene por origen este depósito una operación mercantil y cuando recae sobre cosas mercantiles. ¿Sí? Acá, bueno, vamos a tener que se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objetos de comercio o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. Acá, un ejemplo de este, podríamos poner, por ejemplo, podríamos poner lo que es el depósito bancario de dinero. El depósito bancario de dinero, ahí estamos ante la presencia de un depósito mercantil. Para ello nos tendríamos que ir a lo que es nuestra legislación mercantil, ¿no? Tendríamos que irnos a lo que es el Código de Comercio, a lo que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿no? Bueno, también podríamos hablar de un depósito bancario de títulos, ¿no? De títulos, ahí igual estamos hablando de materia mercantil, ¿sí? Entonces ahí no hay pierde, ¿no? Cuando este depósito tiene un origen en una operación comercial y cuando recae sobre cosas mercantiles, entonces estamos ante la presencia de un depósito mercantil. Al ser mercantil, se va a tener que regular por la legislación en materia mercantil, ¿no? Que podría ser el Código Mercantil, el Código de Comercio, perdón, y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿no? Después también podemos hablar de un depósito administrativo. Acá, un depósito administrativo, acá va a ser cuando alguna ley ordena con motivo de una concesión, de un permiso o bien de una autorización administrativa, la necesidad de constituir un depósito ante un órgano del Estado, ¿sí? Un ejemplo de esto vamos a tener lo que nos dice la Ley General de las Vías de Comunicación. En esta ley se establece que los concesionarios, para que se les pueda otorgar un permiso, deben de realizar un depósito, ¿sí? Ahí entonces estamos ante la presencia de un depósito administrativo. También en materia fiscal, tenemos que ahí también vamos a encontrar la figura de depósitos. Acá esta figura van a tener un carácter de garantía y para esto se va a tener que regular de acuerdo a lo establecido en las leyes fiscales. ¿Sale? ¿Cuál podría ser un depósito judicial? Bueno, un depósito judicial va a ser en los casos en que la ley establece tanto en materia penal como en materia civil un depósito en calidad de caución. Acá tenemos entonces en calidad de caución, ¿no? Hay un ejemplo de bueno, podríamos poner que estamos ante estamos a nosotros a nosotros se nos fincó un procedimiento penal, ¿no? En este procedimiento penal, existe, bueno, la sanción que está establecida es una pena privativa de la libertad, pero al no ser un delito grave, yo puedo gozar de mi libertad bajo caución. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a entregar una cantidad de dinero, bueno, la autoridad me va a fijar el monto de la caución, me va a decir, la autoridad me va a decir, ¿sabes qué? Tú entrega tal cantidad y
con esta cantidad que tú vas a, esta cantidad que yo te voy a fijar, tú vas a poder gozar de tu libertad bajo caución. A través de esta cantidad que te va a fijar, la autoridad, esta cantidad debe de ser la suficiente para que pueda garantizar lo que es la reparación del daño, ¿sí? Pueda garantizar también lo que es la multa, ¿no? O sea, es una cantidad que la autoridad va a fijar en base al tipo de delito, en base también a los daños que se hayan ocasionado, porque hay que garantizar los daños, ¿no? Y también, bueno, si hay alguna multa, también ese aspecto lo va a tener que tomar en cuenta la autoridad. Entonces acá, una vez que yo deposito esta cantidad, una vez que yo entrego esta cantidad, yo voy a gozar de mi libertad. Estoy gozando de mi libertad bajo caución. Y dentro de estas obligaciones que me va a establecer la autoridad puede ser la que yo vaya a firmar cada semana o de forma quincenal al juzgado, ¿no? Al juzgado va a tener que acudir y la autoridad me va a establecer que si yo dejo de asistir, entonces yo voy a perder esta cantidad que deposité, esta caución yo la voy a perder, ¿no? ¿Sí? Bueno, a eso se refiere este depósito judicial. Otro ejemplo que podríamos poner es a lo mejor, ¿saben qué será? A mí se me fija una sanción administrativa, ¿no? Esta sanción administrativa, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con esta sanción que se me aplicó, yo alego que realmente esta sanción es ilegal, ¿no? Es ilegal, esta sanción no cumplió con los requisitos que marca la ley para que se me pueda afincar. Entonces yo voy a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Yo voy a interponer un juicio de amparo. Y yo le voy a decir al tribunal colegiado que me conceda la suspensión del acto reclamado. ¿En qué consiste la suspensión? Bueno, que no avance, ¿no? Que se detengan las cosas, que todo se mantenga así hasta que la autoridad determine si realmente la sanción que se me impuso está o no está pegada a derecho. Bueno, para esto entonces de nueva cuenta la autoridad va a decir, ok, para que yo te pueda otorgar esta suspensión del acto reclamado, yo necesito primero que tú garantices los daños y perjuicios que puedes ocasionarles a la contraparte, ¿sí? Bueno, entonces igual me va a fijar una cantidad en la cual se va a garantizar esta situación, yo la voy a tener que depositar y una vez que concluya el juicio, bueno, igual también este depósito, bueno, lo puedo hacer en efectivo, ¿no? Una vez que concluya este procedimiento, se me va a hacer la devolución de esta cantidad, ¿sale? Bueno, a eso se refiere lo que es el depósito judicial. ¿Algún comentario por lo que hace a esto, compañeros? Bueno, y el depósito civil, pues ahí sería, si no es mercantil, si no es administrativo, si no es judicial, entonces estamos hablando de un depósito civil, ¿sale? El depósito civil se establece por exclusión, ¿sí? Si es que este depósito no está reglamentado por el Código de Comercio o por la ley administrativa, entonces estamos hablando de un depósito civil y entonces se va a tener que regular de acuerdo a lo que nos dice nuestro Código Civil. ¿Vale? ¿Algún comentario, compañeros?
Bueno, vamos a irnos a lo que son los elementos de existencia. Por lo que hace a los elementos de existencia, nosotros vamos a hablar de lo que es el objeto. ¿Cuál puede ser el objeto de nuestro contrato de depósito? Para esto, bueno, si nos vamos a lo que nos dice nuestra definición, de acuerdo a cómo está establecido en nuestro código, vamos a tener nosotros que el objeto de nuestro contrato puede recaer en un bien mueble o un bien inmueble. Acá nos dice, ¿no? El artículo 2389. El depósito es un contrato por el cual el depositante entrega para su guarda un bien mueble o inmueble, ¿no? Entonces acá tenemos que el objeto de nuestro contrato de depósito puede ser un bien mueble o un bien inmueble, pero también pueden ser valores, documentos, títulos de crédito o en general bienes muebles. Y según la naturaleza civil o mercantil del objeto, el contrato va a tomar esas características. ¿No? Para eso nos vamos a ir entonces a lo que nos dice nuestro artículo 2397 del Código Civil de Puebla. Acá nos establece los depósitos de títulos, valores, efectos o documentos que devengan intereses quedan obligados a realizar el cobro de estos en las épocas de su vencimiento, así como también a practicar cuantos actos sean necesarios para que los efectos depositados conserven el valor y los derechos que les correspondan con arreglo a las leyes, ¿no? Bueno, entonces acá ya tenemos, de acuerdo a lo que nos dice nuestro artículo, de acuerdo a lo que nos dice nuestro artículo 2389 y de acuerdo al artículo 2399, vamos a tener que el objeto del contrato de depósito puede recaer en bienes muebles o bienes inmuebles. También puede recaer en títulos, valores o documentos que devengan algún interés. ¿Sale? Bueno, ahí ya establecimos cuál es el objeto de nuestro contrato de depósito. ¿Vale? Si nos vamos a lo que son los elementos a los elementos de okay. Si nos vamos a los elementos de validez, vamos a encontrar nosotros lo que es el elemento de la capacidad. Por lo que hace a la capacidad, pues vamos a tener que, como cualquier otro tipo de contrato, vamos a tener que acá, en este contrato también exige que la persona que va a realizar el contrato tenga la capacidad para contratar, es decir, que tenga la capacidad de ejercicio. ¿Sí? La capacidad de ejercicio, toda vez que a través de esta capacidad las partes se van a poder comprometer en el contrato. ¿Sale? Se van a poder establecer de qué forma se van a hacer la entrega de la cosa y de qué forma se va a conservar la cosa y se va a hacer la restitución de la cosa. ¿Sale? Tenemos que acá también, por lo que hace a la capacidad, vamos a tener que, decíamos que, bueno, acá necesitamos la capacidad de ejercicio, ¿no? Que la persona esté en pleno uso de sus facultades mentales para que pueda celebrar este contrato de depósito. Pero también tenemos que, por lo que hace este contrato de depósito, vamos a tener que acá exige la aptitud para contraer y no requiere que el depositante tenga la propiedad de la cosa, ¿sí? Sí me explico, compañeros. Acá por lo que hace a este elemento de validez de la capacidad, acá lo único que necesitamos es que tengamos la capacidad de ejercicio, es decir, que podamos celebrar los contratos, ¿sí? Acá en este contrato de depósito,
bueno, acá no nos exige que nosotros seamos propietarios de la cosa, ¿sí? Para que podamos celebrar o podamos llevar a cabo el contrato de depósito. Toda vez que en este contrato de depósito vamos a tener nosotros que el usufructuario, el arrendatario, el mandatario o el poseedor pueden todos ellos constituir un contrato de depósito, ¿no? Pueden llevar a cabo un contrato de depósito, ¿sí? Y acá vamos a encontrar su fundamento. Ok, vamos a encontrar su fundamento a lo que está establecido en el artículo 2406 y 2407. Ok, acá en estos artículos nos dice que nos establece que el depositario entregará a cada depositante una parte del bien que al constituirse el depósito se señaló la que a cada uno le corresponde. También nos dice que, bueno, también nos dice que si son varios los que dan un solo bien o una cantidad de depósito, no podrá el depositario entregarlo sino previo el consentimiento de la mayoría de los depositantes. ¿Sale? Bueno, acá entonces tenemos que, ¿en qué consiste el depósito? Vamos a tener acá, es el que el depósito va a consistir en entregar una cosa, esta cosa puede ser mueble inmueble al depositario, quien a su vez se obliga a custodiarlo y a restituirlo, ¿sale? En eso consiste lo que es el contrato de depósito y la capacidad pues ya quedó más que clara, ¿no? Se necesita que esta persona tenga la capacidad de ejercicio para poder celebrar este contrato de depósito, ¿sale? Por lo que hace a la forma, tenemos que este contrato, una de las características que es un contrato consensual. Y acá tenemos que, acá al ser consensual, acá lo que nos interesa es el acuerdo en el que llegan las partes, ¿no? La ley al respecto menciona que por lo que hace a la forma del contrato, bueno, este contrato se puede llevar a cabo por escrito. Tenemos acá ok. En el artículo 2401 del Código Civil de Puebla nos establece lo siguiente. Es deber del depositante hacer constar por escrito, firmado por el depositario, la cantidad, clase y demás señas específicas del bien codepositado. Bueno, ahí nos establece que el contrato bueno, nos establece que se tiene que celebrar por escrito, ¿no? Pero si no, pero si no se celebra por escrito, no pasa nada. Acá tenemos, bueno, porque por la naturaleza del contrato, decimos nosotros que es un contrato consensual. Acá lo que importa es el acuerdo al que hayan llegado las partes, ¿no? Eso es lo que nos interesa, ¿sale? También nos dice acá, decíamos nosotros que este depósito puede
el depósito puede ser gratuito, ¿no? Si este depósito va a ser gratuito, tenemos que establecerlo en nuestro contrato, ¿no? Para ello nos vamos a lo que nos dice el artículo 2000. Ay, ya perdí mi artículo. Bueno, decíamos nosotros por lo que hace a este depósito, si el depósito va a ser gratuito, se tiene que establecer, se tiene que establecer en el contrato, ¿sí? Acá está. En el artículo 2396 nos dice, para que el depósito sea gratuito debe pactarse así expresamente, ¿vale? Debe de establecerse que es un contrato gratuito. Toda vez que de lo contrario, pues entonces se va a tener que cobrar, bueno, se va a tener que dar una contraprestación por este depósito que se está realizando. Ok. Ok, bueno, después de esto nos vamos a ir a lo que son las obligaciones del depositario. Tenemos que una de las obligaciones del depositario va a ser recibir la cosa, ¿no? Esto de recibir la cosa, bueno, se desprende de lo que es el artículo que define en qué consiste el depósito, ¿no? De acuerdo al artículo 2389 del Código Civil de Puebla, vamos a tener que una obligación del depositario va a ser la de recibir la cosa, ¿no? La segunda obligación del depositario va a ser custodiar y conservar la cosa. Y la tercera obligación del depositario es dar aviso al dueño o a la autoridad competente en caso de que la cosa depositada haya sido robada. Y 4 va a ser restituir la cosa objeto del depósito, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Bueno, tenemos nosotros entonces que una obligación del depositario, decíamos que es conservar y custodiar la cosa, ¿sí? Ok, si yo dejo en depósito la cosa, pero yo no voy a pagar ninguna cantidad, toda vez que así lo convenimos las partes, vamos a tener que, independientemente de eso, entonces el depositario tiene la obligación de conservar la cosa, ¿no? Bueno, también tiene la obligación de no usar la cosa, porque bueno, se la estamos dejando en depósito, no se le estamos prestando, ¿no? ¿Ok? Bueno, continuamos. A su vez, el artículo 2403 del Código Civil de Puebla nos establece cuáles son las obligaciones del depositario. Y bueno, tenemos lo que habíamos comentado, ¿no? A conservar el bien depositado según lo reciba y a prestar en su guarda y conservación la debida diligencia, en virtud de garantizar mantenerlo en las condiciones pactadas mientras no lo entregue. A restituir el depósito con todos sus frutos y acepciones cuando le fuere exigido por quien tenga derecho a pedir la restitución, a responder de los menoscabos, daños y perjuicios que los bienes depositados sufrieren por su malicia o negligencia. Bueno, esas son
Esas serían las obligaciones que tiene el depositario. Nos quedamos hasta aquí, compañeros. Bueno, ya vimos cuáles son las obligaciones del depositario, ¿no? Ya nada más nos falta, bueno, nos faltaría ver las obligaciones del depositante. Nos quedamos aquí, ¿les parece, compañeros? Bueno, nos estamos escuchando en la siguiente clase. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, compañera.